Mire, el deber ser es que Colombia es una república democrática con división de poderes y con asignación específica de funciones. Y cuando a uno, los demás, los pares, en una asamblea, lo eligen para que vaya a un consejo de administración, no le están dando un honor y mucho menos un privilegio. Cuidado. Es posible que todo eso sea cierto. Hay muchos hechos que evidencian que puede ser así. Pero, eh, vuelvo, e insisto, si esto es que también se van generando como una mitología, ¿no? Somos FEBOR, la cooperativa de los empleados y pensionados del Banco de la República, así como de sus familias. Más de 5.275 corazones nos inspiran cada día a crecer juntos, con programas que generan impacto social como Expresiones, Sembratón y Visitas FEBOR. Construimos comunidad. Apoyamos a nuestros emprendedores con iniciativas que fortalecen sus ideas de negocio, como la Ruta Emprende Bogotá y Más Talante de la Cámara de Comercio. En FEBOR somos más que una cooperativa, somos una familia. FEBOR, juntos construimos bienestar y futuro. Contamos contigo, cuenta con nosotros. Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario colombiano y ahora también de América Latina. El año arranca con una serie de expectativas. Hay un montón de temas para tratar y por eso hemos invitado precisamente a la cabeza mayor, al más visible, que representa al sector cooperativo y solidario, el doctor Carlos Ernesto Acero Sánchez, que es el presidente de la Confederación Colombiana de Cooperativas, de la Confecoop Colombia, porque hemos encontrado varias Confecoop regadas por diferentes países. Doctor Acero, bienvenido. Alfredo, un cordial saludo para ti y para toda la gente que te sigue a través de Gestión Solidaria. La expectativa es qué hacer en este año, cuáles son los temas, cuál es la agenda sobre la cual el sector solidario se debería concentrar, en dónde poner el foco, dónde poner la atención. Alfredo, para responderte esa inquietud, deberíamos partir de cómo nos fue el año pasado, ¿sí? Y realmente el año 2025, de acuerdo con las proyecciones, con las estimaciones que estamos haciendo desde la Confederación, eh, resulta un año muy positivo para las cooperativas de Colombia. Y eso es clave resaltarlo porque nos da suficiente aliento y ánimo para creer que 2026 puede ser un año en donde se consolide el fortalecimiento y la recuperación económica de las cooperativas, de todas en general. Estamos hablando que en el año 2025 eh, las cooperativas crecieron, por ejemplo, en activos, alrededor del 10,5%. O sea, si descontamos inflación, crecimos o se creció al doble de lo que creció inflación. Muy bueno. Las inversiones, lo que quiere decir que hay liquidez en el sector, crecieron alrededor de un 35%. Los depósitos, y esto es muy importante, los depósitos registran un crecimiento que puede llegar al 31 de diciembre a cerca del 13%. ¿Esto en qué se traduce, Alfredo? Confianza, confianza de los asociados en las organizaciones cooperativas a quienes les dejan sus dineros, sus depósitos, sus ahorros. El crecimiento del 13% es significativo y eso nos permite consolidar la capacidad de las cooperativas para esa reactivación o digamos más que reactivación que ya se dio en el 2025 para mantener la dinámica de colocación de crédito sí de consumo y de bienestar, pero también de crédito productivo. Entonces, estas cifras nos dan pulso necesario para
señalar que 2026 debe convertirse en un año de la sostenibilidad y de las oportunidades para el sector cooperativo. Estamos muy contentos con esos resultados. Y bueno, entonces, ¿qué viene? Un año marcadamente electoral en su primer semestre, tanto las elecciones para el Congreso de la República como para presidencia. Un año en donde se están presentando muchas tensiones a nivel nacional e internacional, un año con unos elementos y unas proyecciones económicas, digamos, también en tensión, pero nuevamente, cada vez que hay tensión social y o económica, el modelo cooperativo de empresa muestra su capacidad de adaptación y el reconocimiento de sus asociados que este tipo de organizaciones autogestionadas de propiedad colectiva son un buen soporte y un mejor refugio cuando se trata de encarar los desafíos Sí. del mundo. Entonces estamos listos. Doctor Acero, pero si uno empieza a tomar esas cifras del año anterior, hay quienes advierten que el exceso de liquidez, aparte de ser un chulito en confianza, puede ser también un gran temor de las personas de sacar sus recursos, de moverlos en la economía, y puede ser una advertencia de que muchos están dejando sus dineros quietos esperando un cambio de viento. Yo creo que esto hay que mirarlo como una oportunidad, ¿sí? Estamos acostumbrados en Colombia y en el mundo, y más en estas épocas, a que todo se ve con sombras y con nubarrones. Ajá. Y lo que tenemos es una enorme oportunidad, por ejemplo, desde el movimiento cooperativo, de hacer una dinámica del desarrollo y de promover adecuadamente la gestión financiera de primero de nuestros asociados, que son los dueños de nuestros recursos, pero también de las organizaciones. Ese discurso de prudencia es importante, pero el discurso de prudencia y de evaluación de las expectativas del corto plazo no deben estar marcados por una incertidumbre negativa. La incertidumbre no necesariamente es mala. En cambio, yo creo que tenemos unas muy buenas oportunidades. Yo creo que la gente tiene que empezar a mirar, mire, la economía en general está funcionando en el país con altas y bajas, pero no eran las dinámicas que nos sugerían hace unos años. Y eso es bueno para la sociedad colombiana en su conjunto. Quisiéramos tener mejores indicadores, por supuesto. Obviamente, hay algunos factores que van a incidir en algunos aspectos. Vamos a ver qué pasa con el impacto del incremento del salario mínimo en el nivel que se estableció. Vamos a ver si eso se traslada y en cuántos puntos al tema de IPC. Vamos a ver también cómo se logra estos temas del entorno, ¿sí? Venezuela puede ser y debe ser y tiene que ser la gran oportunidad para la plataforma cooperativa colombiana. Entonces yo creo que aquí hay que mirar el tema, ¿sí? Desde la perspectiva económica con una visión totalmente diferente. Sí. La tensión política es otra, pero claro, lo importante es que la economía se siga consolidando. Hay varios temas que usted abre la baraja. El primero tiene que ver con el crecimiento del 10.5% del sector, que es un crecimiento bastante importante, al doble de la inflación. Pero uno se queda como con la idea de que este es el crecimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito y financiero, y uno empieza a preguntarse, ¿y el resto del sector, el productivo, dónde está? Alfredo, el reflejo, el cooperativismo colombiano es el reflejo de 50 años de desarrollo, ¿sí? Y todos lo conocemos. El 85% del sistema de Colombia está asociado a las cooperativas que ofrecen servicios financieros, ya sea la actividad financiera, captación y colocación, o la actividad solamente crediticia.
Esa es la foto del cooperativismo en Colombia. Y por tanto, los resultados del crecimiento se asocian en gran medida a este segmento. Por supuesto, y ha sido una constante de la Confederación de insistir, de promover, de buscar escenarios, de buscar política pública, de buscar documentos COMPES, de avanzar en temas normativos para que el cooperativismo colombiano avance hacia un cooperativismo de producción integral, producción no solamente agropecuaria y no solamente producción menor, producción agropecuaria, industrial, tecnológica. Eso es lo que hemos denominado desde hace una década Cooperativas por Colombia, y son las propuestas que se han venido impulsando durante estos años, pero eso tiene que aterrizarse, porque no son son las personas las que deben encontrar, junto con una política pública de mediano y largo plazo, la oportunidad de consolidar, de crear y consolidar y hacer sostenibles las empresas cooperativas en los segmentos productivos. Ese debe ser, y ese ha sido el de factores y de actores. El primero, el Estado colombiano. Mire que no hablo del gobierno, el Estado colombiano. Y ahí hemos visto que todavía hay mucho terreno para avanzar. Nosotros tenemos que fijarnos una visión de mediano plazo para ver cómo el cooperativismo en Colombia avanza, cómo han avanzado los movimientos cooperativos de la región de las Américas en consolidar segmentos productivos muy importantes. Otra de las formas de medir el crecimiento cooperativo es el número de asociados, no solamente el tema del rendimiento financiero. Parece que la cifra se estancó en 6,5 millones, 6,700,000 los usuarios del sector cooperativo de ahorro y crédito, porque ahora la competencia es mucho mayor. Por supuesto, yo creo que el número de asociados en cooperativas volvió a crecer en los 2 últimos años. Las cifras de la superintendencia señalan esa circunstancia. No, y eso hace que las cooperativas sean sostenibles, pero necesariamente hay que pensar no solamente en que vengan más asociados, sino que haya nuevas actividades económicas en las cuales se organicen las personas a través de formas cooperativas para insertarse en el desarrollo regional y local. Mire, países con igual o similar población que Colombia, un poco más, un poco menos, muestran que en cooperativas, digamos, países como Argentina, hablan de unas 18,000 cooperativas, la inmensa mayoría de ellas en el sector productivo, industria, comercio, tecnología, agro, en fin. Y hay más de 10 millones de personas asociadas, con una población un tanto inferior a la nuestra, o el caso de España. Lo que quiero decir es que aquí hay la necesidad de estabilizar el modelo cooperativo, establecer una política pública de largo aliento, transversal e integral, y promover que la gente se organice en empresas autogestionadas. Y eso nos podría llevar en un horizonte, en una década, por ejemplo, a incrementar el número, no solamente de usuarios de servicios financieros, sino también y principalmente de personas que se asocian para la gestión productiva y para la generación de trabajo, que es una asignación que está pendiente en el cooperativismo colombiano y en la política pública y en la visión de país de los últimos años. Esta pregunta va con una especie de opinión, pero no tiene ninguna trampa para que usted se vaya para un lado o para el otro. Cuando usted habla de la integración de los trabajadores, entre ellos de manera independiente para generar empresas propias, empresas autogestionadas, cuando uno ve decisiones como las del salario mínimo, son un golpe muy fuerte
para que este tipo de organizaciones levanten. Ustedes han analizado al interior de la Junta Directiva de Confecop las consecuencias que podría traer un incremento salarial del 23, casi 24%, 23,7%, para empresas autogestionadas. Por supuesto, una medida de esta naturaleza que seguimos. Aquí yo no voy a entrar en un debate para que político, tal. El tema debe ser técnico, ¿sí? Siempre es bueno para una sociedad, y más para una sociedad como la colombiana y para una economía tan chiquita, que se mejore la posibilidad de que los trabajadores sean bien remunerados. Dos, en el mundo cooperativo, las cooperativas, por ejemplo, de trabajo, surgen es por los propios trabajadores quienes encuentran que asociándose van a tener mejores oportunidades, ¿sí? ¿Para qué? Entre otras cosas, para mejorar sus ingresos. Pero por supuesto, por eso es que nosotros hablamos de la prosperidad colectiva, ¿sí? Por eso es que estas decisiones tienen que ser de carácter técnico, ¿sí? Entonces, por supuesto, que medidas, cualquiera que sea y cualquiera que las tome, que desborden estos elementos técnicos, pues introducen un ruido, ¿sí? Lo estamos viendo, y todos los actores de la economía y de la sociedad estamos preocupados con el impacto. Entre otras cosas, porque de 23 millones de colombianos que estamos en el sistema productivo, solamente 2.500.000 reciben el beneficio. Pero hay otros 10 que están en el sistema formal que no quedan en ese marco. Pero sobre todo, hay 13 millones que ni siquiera están formales. Se Y para desbordó. quienes los impactos sí van a ser evidentes. Entonces, autogestión, aquí es donde empieza una figura, o retoma, o tiene validez una figura jurídica como el trabajo asociado cooperativo, porque es un mecanismo de autogestión, de autorregulación también del mercado del trabajo, en un país en donde el principal problema es abordar con soluciones innovadoras y no las del pasado el tema de la informalidad, ¿sí? La informalidad per se no es ni buena ni mala, es cómo abordamos para que las personas puedan generar ingresos que además de dignos, sean sostenibles, que además de dignos y sostenibles, le permitan avanzar individualmente y a sus familias, pero en conjunto hacia la prosperidad colectiva, que es el propósito que medidas como estas a veces distorsionan. Como ya han pasado más de 30 días desde que se tomó la decisión del salario mínimo y estamos escuchando las declaraciones de la Confederación sobre este tema, estábamos esperando este pronunciamiento. Yo retomo un poquito sus palabras. Se desbordó el carácter técnico de la decisión sobre el salario mínimo. O sea, todavía estamos esperando las conclusiones técnicas sobre las cuales se tomaron estas decisiones por parte del Ejecutivo. Pues ahí hay unos hechos. Expertos de uno y otro lado señalan que sí. Nadie ha dicho que no es importante mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores. Solo que eso debe darse en el contexto real de la situación económica del país. Y solamente un dato, no para entrar en una polémica. Ni siquiera los sindicatos que se sientan en la comisión tripartita, que la comisión tripartita no es una voluntad del Ejecutivo de turno. La gestión tripartita para el tema de pactar o acordar o no el salario mínimo es de carácter constitucional. Y en esa mesa a veces se acuerda y a veces no, pero siempre se toman decisiones en el marco de la realidad económica. Ni siquiera los sindicatos que tienen asiento en esa mesa tripartita
plantearon un incremento de tal naturaleza. Lo plantearon mucho más abajo, 7 puntos más abajo. Entonces, creemos que... Y este tema, digamos, esta es una decisión política, sin lugar a dudas. Obviamente, entonces se apela a elementos, la OIT, lo del salario y tal. O sea, y para que no caigamos aquí en los estereotipos y en la generalización, se requiere que el sistema productivo colombiano, que lo integran las empresas y los empresarios y los trabajadores, podamos tener en una economía en Colombia mayor posibilidad de que la economía sea más productiva. Al ser más productiva, y eso no se está logrando por 1000 razones, ¿sí? Vamos a generar más riqueza, y al generar más riqueza va a haber más bienestar, y aquí es donde se debe trabajar. Pásate, 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 pásate a vivir a lo tuyo. Pásate, 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 de arrendatario a propietario con confiar. Doctor Acero, el tema del gobierno de desconocer la comisión tripartita, y recurrimos más al jurista que al presidente gremial, está de alguna manera desconociendo la estructura que ya plantea la Constitución. ¿Hay alguna posición un poco autoritaria por parte del gobierno al desconocer estas estructuras? Hay un mecanismo, está consagrado en la normativa colombiana, es un punto de encuentro para el diálogo social. Estos son los términos que establece la OIT y que han acordado los estados que participan de ese escenario. Entonces, esperemos a ver cómo evoluciona todo este proceso. También es un momento para pensar en reflexiones de fondo que en el pasado se han hecho sobre el tema del salario mínimo o la definición o el establecimiento de, y bueno, que esto sea, yo finalmente lo que quiero decir es, estos debates tienen que ser técnicos y pensando en el beneficio, en el bien común. Son temas que están en el epicentro de la vida y del bienestar de las personas. Y ojalá pudiéramos encauzar todos esos debates, ¿sí? Interesantes. El bienestar no se hace ni por decreto, ni por norma, ni por miedo. Pero usted acaba de tocar una palabra fundamental, y es que no se puede gobernar por decreto. Es que esto es, aquí hay una división de poderes. Se está recurriendo cada vez más al decreto. ¿Ustedes como gremio cómo lo perciben? Sí. Bueno, en esto hay que tener mucho cuidado con la forma, con las palabras. El mecanismo tripartito establece que los patronos y los trabajadores se sientan con una especie de arbitrio del gobierno para que los actores del aparato económico concerten, se pongan de acuerdo o se aproximen, ¿sí?, a tomar decisiones en esta materia. Y eso se hace con base en un estudio técnico que tiene cuando menos 5 elementos: cómo se comportó la economía en el año anterior, cuánto fue el índice de precios al consumidor, cómo fue el comportamiento de las empresas, cómo se proyecta el crecimiento para el año siguiente. En fin, hay unos elementos técnicos definidos en la normativa. Y ha ocurrido, en estos años pasados ha ocurrido creo que 1 o 2 veces, hay un acuerdo. El gobierno entonces valida o avala el acuerdo de las partes. Pero en otras muchas ocasiones no se ponen de acuerdo en la cifra y el gobierno tiene la función entonces de emitir el ajuste por decreto. Entonces, Sí. ojo, porque es que aquí nos acostumbramos a generalizar todo y a desinstitucionalizar todo. Ahora, una cosa es esa,
quién tiene la competencia, y la competencia en este caso está. Y otra cosa es si la decisión es buena o mala, pero ese es un tema que lo Sí. resuelven otras instancias. Eso en el campo, en el tema del salario mínimo. Pero ustedes como gremio, ustedes que han estado en diferentes reuniones, creo que del Consejo Gremial Nacional, creo que de la Asociación de Empresarios con Estados Unidos, que han estado reunidos con Asobancaria en estos días. Ustedes han comentado, ustedes perciben de alguna manera que se está desconociendo la institucionalidad por parte del gobierno. Mire, el deber ser es que Colombia es una república democrática con división de poderes y con asignación específica de funciones. La potestad reglamentaria del Ejecutivo existe, ¿sí? Mientras se utilice la potestad reglamentaria, pueda que las decisiones no nos gusten. Y para eso acudimos quienes consideran que la decisión no estuvo acorde con la Constitución o con la ley ante el sistema judicial. Entonces, yo lo que quiero decir es que no necesariamente, es que no se puede generalizar, es que es el problema que nos estamos enredando en Colombia y en el mundo, que todo es una generalización y todo es una polarización, ¿sí? Claro. En algunos casos, nosotros mismos, pero no en este gobierno, en cualquier gobierno, hay decisiones que se han tomado legales, aprobadas por el Congreso y es legítimo. Y a veces las entidades del Ejecutivo, en su potestad reglamentaria, que está establecido en la Constitución, pueden desbordar esa facultad reglamentaria. Pero, Y por nosotros, ejemplo, en muchas ocasiones hemos demandado eso, no, hablando en general, no en particular. claro, yo no quiero ponerlo en calzas prietas, pero yo miro aquí, por ejemplo, este comunicado. Confecoop solicita a la Supersolidaria derogar la circular 30 de La Carta 2024. Circular 30, sí. O sea, y hay otras medidas que se tomaron por parte de la superintendencia. Yo sé que la superintendente goza de una figura muy popular dentro del sector, pero uno ve algunas decisiones de la superintendencia de pronto violando la autonomía cooperativa. Vuelvo e insisto, en un Estado democrático, ¿sí? El Ejecutivo tiene su potestad reglamentaria en el marco de la ley, ¿no? Eso está bien definido. Cuando los ciudadanos sentimos que alguna decisión, un acto administrativo, un decreto, una resolución, una carta circular, consideramos que desborda esa facultad reglamentaria o que desconoce el marco constitucional o legal vigente, ¿sí? Entonces podemos acudir al árbitro. Eso en democracia es eso, frenos y contrapesos. Por eso, cuando en ciertas circunstancias no logramos ponernos de acuerdo con la autoridad administrativa pertinente, entonces, de manera formal e institucional, acudimos a la instancia que corresponda. Para el caso que me estás mencionando, Alfredo, hay una posición, una interpretación vía un concepto, y los conceptos, como el mismo concepto dice, amparado en el Código Administrativo, no son obligatorios, dio una interpretación, le dio un alcance, ¿sí?, al carácter jurídico del aporte, que nosotros, desde Confecoop, siempre hemos señalado, inclusive cuando se hicieron los comentarios en su momento, que no correspondía a la realidad jurídica. No obstante, se expidió el concepto unificado y se promulgó la carta circular. Nosotros lo que hemos hecho es hacer un análisis, el estudio jurídico riguroso, advertir qué dice la ley, qué
cuál es el marco que regula y la naturaleza jurídica del aporte, por qué se diferencia desde la misma ley, una definición legal. El aporte es capital de riesgo, el ahorro es protección especial por parte del Estado, no pueden tener las mismas características, entonces si no son lo mismo ni tienen las mismas características, no se le puede dar un tratamiento similar para algún tema. Y por eso, luego del análisis jurídico, con rigor, planteamos el problema y además proponemos en esa comunicación que le hemos hecho llegar a la superintendencia, salida. Es eso. Claro. Ocurre todos los días. En un sistema jurídico, dentro de un sistema democrático, ocurre todos los días. Y esta no es la primera vez que lo hemos hecho, ¿sí? Claro. En varias ocasiones. Mire, y el movimiento cooperativo el año pasado dijo, por ejemplo, en el tema de buen gobierno, ¿sí? Hay posiciones distintas en relación con cómo se debe. Nadie se puede oponer en el movimiento cooperativo a que se implementen normas de gobernanza y buen gobierno. Es de la esencia cooperativa. Pero Las ya mejores voy prácticas tienen para que el tema ser. del buen gobierno. Yo percibo con cierto tufillo, y corríjame por favor, que desde, por ejemplo, cuando las autoridades empezaron a utilizar las normas internacionales de contabilidad, todo el mundo tiene los ojos puestos en los aportes de los asociados. Se quieren poner como pasivos, se quieren colocar como, recursos para regular. Usted mismo lo acaba de tocar. Una cosa son los ahorros a la vista o los ahorros de los asociados y otra cosa son los aportes voluntarios y los aportes de los asociados que son como un capital propio, pero se los quieren tomar como algo de intervención. Sí, en ese punto sí hemos sido claros, no de ahora, ni no por virtud de este documento que le hemos entregado de manera formal y oficial a la señora superintendente, con quien además existen los mejores canales de comunicación. Es que esto no es un tema que también eso hay que despojar en el sector. Esto no tiene nada que ver con las personas, ni allá para acá, ni aquí para allá, no. No, no es un tema Es un tema, personal. es tan bonito cuando el tema es desde el rigor académico o jurídico en este caso, ¿sí? Porque es la argumentación jurídica la que nos debe permitir buscar las soluciones. Ese es el ejercicio. No lo hemos hecho ahora. Nosotros en los últimos 15 años la Confederación ha logrado avanzar en cerca de 6 o 7 demandas en las que se ha ganado y en 4 o 5 escenarios también en los que se ha logrado revertir decisiones administrativas, ¿sí? Que se tomaron en su momento por las razones que haya sido y luego con una argumentación juiciosa, tranquila, serena, propositiva, buscar un paso adelante. Entonces, un poco es eso. Ahora, Sí. no son todas, ¿no? Es que también es el cuento. Están en contra no estamos en contra de nada. Yo diría más bien, todo el mundo me conoce en el sector, me gusta ser propositivo, ¿sí? Yo creo que estamos es a favor de, no estamos en contra de, estamos a favor de que haya una seguridad jurídica para todas las organizaciones. Y la seguridad jurídica no solamente habla de las cooperativas o de las entidades vigiladas, la seguridad jurídica también es para el supervisor y para las otras entidades del Estado, como para el público en general. Entonces, nosotros estamos es a favor de que haya claridad y estabilidad jurídica. Doctor Acero, la guía de buen gobierno, y tengo que hacer un híbrida ahí al lado, y es que usted siempre, muy prudente, hace unos meses me dijo, esperemos que se decante el tema. Me lo dijo en una reunión fuera de Bogotá, y gracias a Dios, pues se está dando esta entrevista. Muchos días después, pero se está dando. La guía se convirtió casi que en una resolución o en una carta circular, a tal punto que ustedes advirtieron que su aplicación no era como lo pretendía el organismo regulador y le tocó derogarlo, creo que el 30 de diciembre o el 31, creo que antes de ir a comprar los buñuelos o los tamales. Eh, ¿Valió la pena la presión? O sea, ¿sirvió? ¿Ustedes se sintieron escuchados? ¿Estaba cometiendo un error el organismo regulador? Yo creo que
hay una cosa esencial del modelo cooperativo y es como este es una forma empresarial de propiedad de todos los asociados, implícito, como dicen ahora el ADN, es que haya un mecanismo de gobernanza que garantice transparencia de la información, acceso permanente y oportuno en los términos establecidos en las normas, una rendición de cuentas, ¿sí? Y unos procesos y procedimientos, Alfredo, que le den tranquilidad a los asociados y también a los stakeholders que se llaman ahora, de que la organización cooperativa está apegada al rigor del modelo, 7 principios. A veces nos olvidan los principios, ¿no? Y ese es el eje fundamental. Y eso se mide. Y eso es evaluable. Y eso es controlable. Y por supuesto que es mejorable, ¿sí? Los principios no son solamente un enunciado filosófico. Son eso y más. Son los mecanismos, son los instrumentos, son las herramientas de la gestión cooperativa en el día a día. Si es así, lo que siempre le hemos pedido a la superintendencia, eso también es histórico, eso no es de ayer ni de antier. En los últimos 20 años creo que ha habido 18 superintendentes, creo que a todos les hemos pedido exactamente lo mismo, es que se fortalezca la mejor práctica, la buena práctica, de que todas las cooperativas, sin excepción, tengan los desarrollos de buen gobierno, de gobernanza y de informes a sus asambleas. Eso no debería ni siquiera salir una norma. Es como cuando uno dice, usted tiene que ser buena persona, buen ciudadano, pero no le dicte el... ¿sí? Eso sí, garantice que se cumpla. Pero en este afán también del siglo XXI de que todo lo queremos normatizar y todo lo queremos estandarizar, entonces a veces nos puede más el ánimo, ¿sí? Usted me permite ponerle... Usted sabe, yo soy abogado, ¿sí? Claro. Pero a mí me parece que hay cosas... Mire, lo que nosotros... Una guía, ¿qué es una guía? Búsquenla, por favor, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Un librito. Es una sugerencia, es un marco de referencia que se necesita. En el sector también llevo más de 25 años hablando de buen gobierno a partir de los principios. Que el gerente no tenga, que la oficina del presidente del consejo no tenga oficina al lado del gerente. Mire, no empecemos con las caracterizaciones puntuales, pero yo creo que son las mejores prácticas. Venga, Mi papá decía una palabra que era maravillosa y en eso resumo yo el buen gobierno. Aquí es que se nos pone tanta teoría y tanta cosa y 85, no, como decía mi papá, es ser correcto, mijo. Déjeme ponerle banderillas a este tema y le voy a hacer aquí un cambio de pantalla como para ponerle aquí. Ya estuvimos cuestionando al regulador. De este lado, usted acaba de tocar un tema importante y es que las cooperativas tienen que ser absolutamente transparentes. O sea, casi que por convicción. Ojo, la superintendencia no es el regulador. Ojo con las palabras y los conceptos y los contenidos. La superintendencia es el supervisor. ¿Quién es el regulador entonces? En la ley y en los casos, por ejemplo, en ahorro y crédito, es el Ministerio de Hacienda a través de regulación financiera. Ajá. Ojo, bueno, pero vale. Esto existe siempre y todas las superintendencias lo tienen clarísimo, ¿sí? El sistema jurídico colombiano se divide entre reguladores y supervisores. Y el regulador define marcos y reglamenta y desarrolla los conceptos normativos. El supervisor aplica ese marco regulatorio, no crea y no puede interpretar. Eso no lo dice Carlos Hacer, lo dice la ley y la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Valoro mucho esa explicación porque parte del trabajo de los medios, por muy humildes que seamos, es esto: informar, recrear y educar.
Y esto es Pero parte del comunicación se llama. proceso de comunicación. Ahora, Sí, maravillosos. sigamos con las banderillas de este tema. O sea, ya hacia el interior del sector debe haber casi una convicción, como usted dijo, de ser buena persona, ser transparentes, absolutamente transparentes. Es casi que un servicio público desde una visión privada. ¿Por qué el tema de la información es tan confuso, tan gris dentro del sector? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Eso se dice que en el sector, pero cuando uno se mueve en otros ámbitos, de eso pasa lo mismo, ¿sí? El Celta. Y a veces, mire, ya que haces una referencia a lo público, que también hay una confusión enorme. Me gusta más el concepto de lo colectivo, ¿sí? Y lo colectivo, estas empresas son de propiedad privada colectiva. Y cuando uno llega y lo nombran como administrador, ustedes saben que el principal cargo en una cooperativa es ser asociado, ¿cierto? El rótulo principal, el mayor. Y cuando a uno, los demás, los pares, en una asamblea, lo eligen para que vaya a un consejo de administración, no le están dando un honor y mucho menos un privilegio. Cuidado. Lo que le están dando es una carga de responsabilidad tremenda sobre sus hombros, ¿sí? Porque creen, quienes lo eligen, o quienes no eligen, ¿no? Porque los que no votan también eligen, porque creen que esa persona tiene las condiciones, las capacidades, las características, el conocimiento, el rigor para llevar a buen puerto junto con sus colegas nuestra organización que es de todos. Esa propiedad colectiva se traduce en mecanismos de gobernanza y gestión colectiva. Y el que llega allá no llega con honor, no llega con privilegio, no es un regalo. Lo primero que tiene que comprender es que su responsabilidad parte por establecer mecanismos adecuados, lo hemos hablado 25 años en esto, de manejo de información. No es que le cuente todo, ni hasta la milésima, pero sí tiene que haber información. Entonces, Le pongo un poquito... que tiene que irse mejorando. Sí. En eso hemos avanzado mucho también. Pero no tanto, porque por ejemplo muchas decisiones a puerta cerrada no se comunican a los asociados y mucho menos, ni siquiera a veces los consejeros. Bueno, si eso llegara a ocurrir, yo no aquí no soy el juez, yo hablo acá desde el deber ser del modelo cooperativo y todo el mundo sabe, porque he tenido el privilegio, ese sí, y la fortuna mayor de haber estado en no sé cuántos consejos o reuniones con muchísimas cooperativas del país durante tantos años, insistiendo en que tenemos que administrar correctamente la propiedad colectiva de nuestros asociados. Claro, si a mí me nombran gerente y yo reúno al consejo y les digo, miren, hay que vender la sede de la cooperativa, lo mínimo que espera el asociado es que escriban 3 parrafitos diciendo, oiga, hemos tomado la decisión porque necesitábamos vender la sede de la cooperativa. Y eso en el deber ser, cuando se hacen todas estas capacitaciones y tal, eso se dice, ¿sí? O sea, por eso, mire, ¿qué es el buen gobierno? Ya que, sí. Esto hay que hacer pedagogía. La pedagogía social del buen gobierno y la gobernanza cooperativa es un factor fundamental, porque tiene que convertirse en la cultura organizacional. Buen gobierno no es, y en ese, digamos, una crítica de siempre. En el 2013 salió la primera guía de buen gobierno. Y acuérdense, que levantó la mano a decir, sí, pero no así. Como se los dijimos hace poco. Sí, pero no así. Es que no es una camisa de fuerza. Es que ustedes a partir de ahora, y entonces si no, esto tiene que ser la convicción de que tiene que hacerse y los administradores tienen que rendir cuentas de que están haciendo los procesos de buena gobernanza y de mejores prácticas. Pero el año pasado asistimos a varias operaciones multimillonarias y nos enteramos porque el que compró dijo,
pero no el que vendió. Y el que Entonces, compró es privado y el que vendió es cooperativa. entonces ahí lo que tenemos es un problema de cultura organizacional. Ahí lo que tenemos es un tema de qué estamos haciendo con la educación cooperativa, cómo estamos informando a los asociados, ¿sí? ¿Y cabe un Hoy, disciplinario a ese directivo que no informó? pues cada quien tiene su... Mire, iba a hablar hace un ratico de algo que es muy importante. Para eso es la autonomía de la cooperativa, ¿sí? Que es otra cosa que hemos perdido, ¿no? Porque hablamos mucho de autonomía, pero no la ejercemos, y la autonomía es un tema que primero está en la ley, ¿no? Viene en el inciso segundo del artículo primero, primero segundo de la 79. Y ahí dice que las cooperativas, el Estado le reconoce a las cooperativas su autonomía en el marco de la ley. Pero la autonomía, si la cooperativa no ejerce la autonomía, o la resigna, o la delega, o el supervisor la restringe, ¿no? La autonomía es algo que se hace, no es lo que se me antoje, es lo que toca. Por eso digo, el buen gobierno es unas normas que deben aplicarse en el momento adecuado por parte de las instancias que corresponden, hacerlo oportunamente y sobre todo bien. Eso es buen gobierno. Y tiene 5 elementos. Que ahora se volvió todo tan tecnificado. Los 5 elementos. La ley. La ley. Ese es el marco. La ley. Y pues los reglamentos. El estatuto. El estatuto. Por eso es que los estatutos no se pueden comprar ni bajar por internet. Los estatutos se tienen que hacer por la gente al interior de la cooperativa. Ni siquiera el señor hiperexperto que llega allá y dice, este es el estatuto. No, venga, porque es que cada cooperativa tiene su esencia. Los estatutos además tienen reglamentos, ¿sí? Es el modus operandi interno. Luego vienen los procedimientos y los procesos. Y si quiere meterle la cesta, ¿sí? Todo esto se mete en una Z, ¿no? Perdón que sea tan coloquial, pero es la mejor manera de explicar que sobre un galimatías. Hay que hacer pedagogía de la cooperación, ¿sí? No simplemente normativa, ¿sí? O regulación. Y el sexto es, entonces ponga, si tienen, y normalmente lo tienen, el plan de acción o su plan estratégico. Ya. Entonces, eso se mete en una Z, ¿sí? O sea que el buen gobierno son 5 o 6 capítulos. Bueno, métale el séptimo. ¿Y se está cumpliendo? En muchas cooperativas sí. Ojo, ojo, porque también, vuelvo y digo, la generalización. No se puede generalizar, pero si nos vamos a lo particular, pues ahí sí terminan otra vez pidiendo que me veten otros 10 años. Entonces, doctor, querido Alfredo, pasa como con los conductores en la calle. Como le han pedido mi cabeza varias veces allá en su sala de juntas. Aquí en esta sala de juntas no, porque aquí sí hay algo que jamás ha ocurrido y no puedo dejar pasar el comentario, es que aquí nunca, mientras yo estaba acá, se veta a nadie y menos si piensa diferente. Bueno, ok. Entonces retiro el café al que me han invitado varias veces a contarme el mismo cuento. Si alguien alguna vez sugirió algo, hubo reproche general. Aquí, esta organización es plural, es democrática, porque son principios cooperativos. No es porque me lo diga la ley. Estoy siendo bastante atrevido porque estoy hablando de un caso particular personal. Y aceptamos el disenso y aceptamos la crítica. Y esperamos. Y aceptamos que haya. No solamente en nombre nuestro, sino en todos los pocos medios del sector solidario que queden, que aunque sean canales muy modestos, todavía mantengamos la posibilidad de cuestionar a las autoridades mayores del sector. Ofrecemos crecimiento financiero sostenible. Nuestras garantías respaldan sueños, impulsan proyectos y generan confianza en los asociados y en toda la comunidad. Contáctanos y descubre cómo podemos respaldar el crecimiento de tu entidad. Garantiza confianza que respalda, soluciones que transforman. De acuerdo. Yo quiero hacerle yo creo que hay un tema final
y es el tema internacional. El mundo está polarizado y hay una reestructuración de poderes que se ven, como usted lo decía, en lo local y en lo internacional. Y el año pasado asistimos al Año Internacional de las Cooperativas. Muy buena la reunión, muy buenas corbatas, muy buenos vestidos, algunos ingleses, de muy buen paño, 180. Pero no pasó nada. Y voy a ser muy crudo en la pregunta. No pasó nada en el Año Internacional de las Cooperativas. ¿O pasó algo y nos lo perdimos? Son puntos de vista y eso tiene que ver mucho con las expectativas. Entonces, pues yo también hubiese querido que, por ejemplo, el Estado colombiano o el gobierno colombiano se hubiese unido a esta celebración. Y no obstante las invitaciones, en fin, eso no ocurrió. Entonces uno podría decir que no funcionó. No, hay esfuerzos de algunas agencias del Estado colombiano que ayudaron. Igual, creo que este año se notó más que en el 2012, Alfredo. Pero no se notó como yo, personalmente, si me pregunta a mí, como yo hubiese querido. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, yo tengo esa sensación de que hicimos, lo promovimos, lo publicitamos, hicimos una campaña durante los 12 meses, el Congreso Cooperativo se llamó de la misma manera que se llamaba el Año Internacional, logramos demostrar que también en Colombia las cooperativas están construyendo una Colombia mejor, unos departamentos mejores, en la medida de sus capacidades e impactos, ¿sí? Pero yo sí hubiese querido que las cooperativas, todas, sin excepción, se hubiesen hecho eco de eso mismo, porque es que aquí no se trataba de hacer 100 congresos y llevar a 1.000.000 de personas a plazas públicas. Era y sobre todo algo más potente, más simple, por lo tanto más potente, como lo mencionamos en una comunicación de diciembre del 24, previendo el tema, y era: cada una de ustedes cooperativa muestre, haga visible, cuantifique, evidencie. Si no puede más allá, al menos al interior de su frontera cooperativa. Y hágale ver a esos asociados el papel que ha cumplido esa organización en la vida de esos asociados y de su familia. Es más, hicimos un ejercicio a la inversa, apasionante, en algunos casos. Le dijimos, de pronto, si hay gente escéptica, bueno, lo que sea, es normal en una sociedad. ¿Y qué tal si hacemos un ejercicio de decir, y si no existiera la cooperativa, qué hubiese sido de mi inclusión financiera, de mi formación, de los espacios de liderazgo que unos logran, en fin? Y eso, quienes adoptaron esas prácticas y tal, encontraron unas ventas de información fantástica. Pero yo lo que hubiera querido era que las 3.000 y pico, 4.000 o las que sean que hay en Colombia, y eso, porque eso fácilmente tiene un impacto en el entorno. Ahí tal vez Claro. falta todavía trabajo. Pero No cuando uno ve decisiones de los diferentes gobiernos, especialmente de los gobiernos más poderosos del mundo, diciendo, vamos a salirnos de la OIT, vamos a salirnos de la OMS, vamos a salirnos de tal lado y tal otro, donde tenemos que pagar 100.000, 200.000 dólares anuales para mantener un grupo de intelectuales muy bien trajeados, pues uno descubre que pues, esas organizaciones son, y voy a usar una palabra un poco ofensiva, inocuas. Mire, la razón por la cual el mundo avanzó durante los 80 últimos años fue porque después de semejante enajenación humana que constituyó la Segunda Guerra Mundial, donde solamente quedó muerte, desolación y odio, ¿sí? La única manera que se pudo recomponer la conversación humana
global, multilateral, intergeneracional y diversa, fue en espacios de convergencia. Pero eso se está rebarajando, ¿no? Sí, como Se se ha está tratando rebajado. de Cuando desmontar. uno ha estudiado la historia del mundo, Como cuando uno trata de desarmar la estación de policía que sabe, queda al frente de la casa. sabe que esto tiene, la vida de los humanos siempre son cíclicas. Pero eso no quiere decir que porque hoy ciertos poderes hegemónicos, no democráticos, o sea, democráticos sí, porque en muchos de los casos son gobiernos elegidos democráticamente, pero el ejercicio del poder ya desborda lo democrático y se vuelve hegemónico. Y no importa quién, eso está pasando en todo el mundo, ¿sí? Claro. Entonces, cuando cuando ese poder hoy en día, hace 80 años, el poder tenía unas características, no entremos en detalles. Hoy el poder ha girado de eje, pero el mismo poder se mueve sobre otros escenarios. Y hoy es el de las grandes corporaciones, ¿sí? Y sobre esos temas. Inclusive que logran que los gobiernos, y así sean muy poderosos, se estén convirtiendo en subalternos. Claro, pero cuando uno, por ejemplo, ve esas... Y para eso la solución está inventada porque además eso está en la naturaleza y en la biología. pero cuando uno ve esas maratónicas reuniones de la Alianza Cooperativa Internacional, donde varios directivos, algunos en portugués, otros en español y algunos en inglés, se echan sus discursos, sus discursiadas allá en Paraguay, en Uruguay, en todo lado. Pues sí, se cumplió el evento, se chuleó la agenda, pero uno se queda como con la sensación de que, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue la gran decisión? Eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Es como cuando uno se encuentra con la familia el Día de la Madre. Es igualito. No por eso hay que deslegitimar el tema. Yo entiendo. Yo sé lo que estás argumentando. A veces lo percibimos. A veces uno sale de esas reuniones y que yo no sé si es que uno se va acostumbrando o que uno se va volviendo más sensato y realista o que definitivamente siempre tenemos esperanza. Pero si de esas reuniones en general, de cualquiera de esas chiquitas, grandes, nacionales, quedara que seguimos convencidos de que esas formas hegemónicas de poder que van variando no son lo que más le conviene, y si hay gente que todavía mantenemos la esperanza de que hay que seguir trabajando en lo colectivo, de que la prosperidad se conjuga en plural, de que la riqueza tiene que producirse entre todos y alcanzar para todos, para la inmensa mayoría y todas esas cosas, si solamente hay un grupo de seres humanos, no son poquitos, y no solamente en el mundo cooperativo, que seguimos pensando en eso, ¿sí? Eso se justifica. Lo otro es el poder y el ejercicio del poder. Y ahí sí, pues, ¿qué hacemos si el Claro. corazón es hombre? ¿Sí? Entonces ahí nos toca volvernos muy jovianos, ¿sí? O sea, de jóvenes. Aprovechando antes de que usted coja ese avión y se nos escape otros 2 meses. No, yo no estoy viajando. Bueno, entonces Tengo las alas muy altas, pero ya no estoy viajando. yo sigo haciendo la misma pregunta de otra manera. El cooperativismo es como una presa en medio de ese mundo corporativo, lo ven con mucho atractivo. Yo creo que esta pregunta se la ha hecho a varios directivos, incluso internacionales. Y el sector cooperativo sigue caminando por el bosque como una ovejita, un poco ingenuo, un poco romántico, un poco desarmado frente a la avalancha corporativa que ha utilizado todas las herramientas: normas contables, normas bancarias, normas de gobierno, normas internacionales, de acuerdos internacionales. Han utilizado todas las herramientas para reducir al sector cooperativo. Y el sector cooperativo sigue haciendo reuniones para echarse el mismo cuento. Es posible que todo eso sea cierto. Hay muchos hechos que evidencian que puede ser así. Pero, vuelvo e insisto, si esto es que también se van generando como una mitología, ¿no?
Ujú. A mí hace mucho rato que yo dejé de pensar que las cosas son blanco y negro o bueno y malo. Las cosas son. Entonces, si las cooperativas fueran un movimiento, como dijiste, romántico o ingenuo, ¿por qué hay 3 millones de cooperativas y por qué el agregado mundial de cooperativas está en trillones de dólares? ¿Sí? Pero eso lo ven como un gran botín las corporaciones. Dicen, ahí hay un No, billete, ahí hay un montón de no. gente, ¿no? Ese es otro tema Del que mito. yo, del mito, ¿sí? Porque es que en el mito hay dos, ¿sí? Porque del otro lado puede que haya gente que vea con especial interés por las razones que sea, y digamos que la única sea económica, no necesariamente. Entre otras cosas porque el sector privado ha copiado o ha tomado, copiar es una palabra que se puede usar indebidamente, ha tomado como referencia el modelo de gestión cooperativa y lo ha adaptado a la empresa privada con un éxito impresionante. Los temas de educación, o por ejemplo el tema de la responsabilidad social, que para las cooperativas no es accesorio, es uno de los 10 valores, ni siquiera es un principio, es uno de los valores. Y la responsabilidad social en el mundo cooperativo no se predica de la empresa, se predica de los individuos que entramos en cooperación. Y por ejemplo, no solamente la educación que la adoptó la empresa privada, el tema de la responsabilidad social que allá se llama empresarial, que eso también hoy en día ya está bastante, eh, Corporativizado bueno, y, dejémoslo y ahí, muy filtrado. ¿sí? Y empiezan en otras zonas, ¿sí? Por ejemplo, hoy se habla, inclusive en el sector estoy oyendo, se habla, no, de que la sostenibilidad y la triple, ¿qué? GS, no sé qué, y qué vamos a hacer en las cooperativas para eso. Y digo, pues siempre lo hemos hecho. Bueno, yo no sé si en su cooperativa no lo han hecho, pero que la sostenibilidad ambiental, perdón, social, económica y ambiental, perdón, y eso está en la esencia de las cooperativas desde siempre, en los valores y en los principios. Si no lo han aplicado, ahí tenemos un problema, ¿sí? Claro. Pero mire muchas cosas, por ejemplo, el tema muy mal desarrollado, digo yo, pero esa es una opinión mía, sujeta a crítica, por supuesto, y a mejora, por supuesto. Una figura tan bondadosa, y mire la palabra que uso, que es el control social. Lo que pasa es que tiene un nombre pavoroso, ¿no? Se llama Junta de Vigilancia. Pero una figura conceptualmente tan potente como el control social, que no ha sido bien desarrollado en general dentro de muchísimas cooperativas, es un tema que ha sido objeto de estudio, de análisis y de adaptación por muchísimas organizaciones del mundo privadas y de empresas de Estado para incorporar elementos, ¿sí?, de gobernanza y de transparencia. Y nosotros que lo tenemos, entonces a veces quedan como los dos, ¿no? El que ganó y la oposición. En una cooperativa no hay, no hay gobierno y oposición. Sí, no hay Hay no debería gobernanza. haber esa polarización. Hay gobernanza. Ojo, ¿y qué pasa? Que como también somos una sociedad democrática y hay una crisis en los conceptos democráticos, entonces queremos traslapar las malas prácticas que vemos en la gobernanza país o región o ciudad a la forma nuestra. Entonces eso da para otro debate y sobre todo para un libro que ojalá pueda escribir sobre Eh, las mejores prácticas. Yo lo que digo, mire, a las cooperativas, porque me parece que tus inquietudes deben tener algo con las cooperativas tienen que ser autónomas, eso lo dice la ley. Primer artículo, el artículo 79 y de la Constitución Política. Dos, la autonomía se ejerce con rigor y con responsabilidad. Tres, las cooperativas tenemos que apegarnos al marco legal. Si no nos gusta, debemos procurar entonces hacer los ajustes por las vías democráticas.
Cuando se desborda el aparato reglamentario del Estado, lo que debemos hacer es conversar con la autoridad respectiva, lo hacemos. Y si esto no se logra resolver, entonces acudimos al árbitro que la democracia tiene para estos temas, que se llama la jurisdicción. Pero en los demás temas seguimos conversando, porque aquí no puede personalizarse el tema. Pero entonces, si nosotros hacemos ese ciclo, ahí les estoy dando la pauta para la mejor gobernanza, ¿sí? Y el otro, transparencia en la información, ¿sí? Pero la transparencia en la información no es que yo tenga que contarle hasta dónde compro, o qué hago, o dónde me veo, o a dónde voy a comer. Pero si vendo la sede de la cooperativa o vendo una división de los negocios de la cooperativa, sí debería hacerme siquiera 3 parrafitos de un comunicado, ¿no? Siempre ese informe tiene que estar sostenido, Sí. todo tiene que ser informado. Si, O sea, si yo vendo la hablo trilladora de de café de la cooperativa cafetera, por lo menos tengo que informarle a los cafeteros, ¿no? el deber ser. Vuelvo y digo, como el tráfico. Yo tengo que cumplir con las normas de tránsito. Si me paso el semáforo en rojo, corro varios riesgos. El primero, que sea a las 3 de la mañana y nadie me vea. Si me va siguiendo con Sí, el... es que hay muchas decisiones tomadas a las 3 de la mañana, eso me he estado dando cuenta. Pero también puedo pasarme el semáforo en rojo a las 3 de la mañana porque voy conduciendo en estado de alicoramiento o de sustancia así. Ah, no, hasta allá ya no tengo tanta información. O también me puedo pasar el semáforo en rojo a las 3 de la mañana porque me asustó que había gente y que pensé que me podían, y yo venía en sano juicio, muy juicioso, de terminar una reunión seria y tal, ¿sí? Ese es el mayor argumento, nos da miedo que nos quebremos, entonces necesitamos liquidez. Entonces, yo creo que la gente, o sea, por eso es que vivimos en una sociedad, en un estado social de derecho, en un sistema que privilegia y promueve la libre iniciativa privada con responsabilidad. La empresa es una privado con responsabilidad social. Eso no es nuevo, no es de la Constitución del 91. Ese fue el gran avance social, económico, social, empresarial de la Constitución del 36, ya casi 100 años, que se mantiene en la Constitución del 91, ¿sí? Ahora, y por eso es que, como en los países hay frenos y contrapesos del sistema Montesquieu-Russellniano, también en la cooperativa, ojo, pero no es que los directivos estén obligados o compelidos a informar, es que es su deber. Es la obligación. Es que, ojo, hay deberes, derechos y obligaciones. Pero usted me está metiendo en unos... Lo estoy metiendo en unos líos que le van a amargar unos cafés. No, que decía yo que estos son el tipo de charlas que yo frecuentemente hacía en otro momento de mi vida cooperativa para tratar de sensibilizar al tema, ¿sí? Claro. Y eso. Y eso hay que esforzarlo. Y vuelvo y digo, no hay nada blanco ni nada negro per se. Nada es bueno en sí mismo ni malo en sí mismo, ¿sí? Mira, si una gestión, la que fuera, cooperativa, no cogen los desea, siempre está con los datos, con las cifras, oportuno, rinde informe, todo el mundo, ahí se construye confianza, ¿sí? Y eso permite que la organización y las personas avancen y esa organización se vuelve referente o faro en su entorno y permite que otras emulen o apliquen y avancen, ¿sí? Y eso también es una forma de mecanismo de control social que manda mensajes para quienes piensan que esto no debe ser así, para que se contengan en sus ambiciones personales. Entonces, son muchas cosas. Por eso digo, es una cultura. Acuérdense que les dije, ¿cómo se llama? Buen gobierno. Más que una norma de cumpla y explique, ya lo dije, es una norma de cultura, no del gerente ni de los directivos, de la organización. Y en eso hay que trabajar demasiado porque si algo le hace falta a Colombia, no solamente a las cooperativas del sector, a Colombia es una cultura, ¿sí?, de apropiación colectiva, ¿sí? Claro. Es que no nos enseñaron a eso. Pero por lo menos el cooperativismo debe reconocer esa frase que dice, aún está muy reciente la Revolución Francesa.
Oiga, doctor Acero, yo no lo espero. le valoro mucho que haya dedicado todo este tiempo, que nos haya atendido, siempre muy generoso, siempre muy deferente con nosotros, a pesar de lo incómodo de algunas preguntas. No hay pregunta incómoda, ¿sí? No hay ninguna pregunta incómoda. Y eso en la sociedad colombiana también debemos acostumbrarnos. Toda pregunta es válida, es legítima. Otra cosa es si compartimos o no, y otra cosa es la capacidad que tengamos para responder adecuada o suficiente o pertinentemente a las demandas de información de la colectividad. Eso sí es apenas natural. Como ha sido siempre tradicional, está en su casa, vuelva cuando quiera y gracias por la orientación que nos dio el día de hoy. A ti, Alfredo, y a todos quienes nos siguen. Lo saco de pantalla, me pongo yo primero y los invito para que dejen sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios y compartan esta entrevista. Feliz día.